Que Dios nos bendiga este jueves 1 de abril, estudiando la lección número 1, ¿qué ocurrió? Para memorizar. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 y 27. Amoroso Señor que estás en los cielos, haznos a imagen y semejanza tuya, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu. Amén. Para hoy jueves, fin de la relación. Leeremos a Génesis en el capítulo 3, los versículos 1 hasta el 6. Capítulo 3. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Con respecto a la raza humana, el pecado se originó en el jardín del Edén, con un acto de rebelión de parte de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, que acabamos de leer, los primeros versículos, presenta un bosquejo de cómo entró el pecado a este planeta. Y el primer pecado de nuestros padres señala 4 factores significativos que en forma aislada o combinada afectan el curso del pecado en la vida del ser humano. Primer factor, un acto histórico. A través de la historia, algunos teólogos han definido la narrativa de la caída en Génesis 3 como una alegoría, desechándola como un mito sin base histórica. Y algunos de ellos se refieren a ella como a un evento suprahistórico, incomprensible para aquellos de nosotros que vivimos en la historia. Sin embargo, para entender correctamente la esencia, la naturaleza, el destino del pecado, no debemos desechar ni subestimar su historicidad. Su comienzo, su impacto en el drama de la historia humana, su derrota en la cruz y su erradicación definitiva en el juicio final, se presenta en la palabra de Dios como hitos históricos que van de la rebelión a la restauración. Así que negar la historicidad de cualquiera de estos eventos es negar la autoridad de la autenticidad de la palabra de Dios como escritura viva
y a la vez negar al Señor mismo, que es el soberano de la historia. El respaldo que el Nuevo Testamento da a Génesis 3 como algo histórico significa que no podemos desecharlo como un mito o considerarlo irrelevante al tratar de comprender la naturaleza del pecado. Porque el Nuevo Testamento afirma la veracidad histórica de Adán en 5 pasajes. Tenemos a Romanos 5:14, a 1 Corintios 15:22 y 45, y a 1 Timoteo 2:13 y 14. Y con relación a la serpiente, 2 veces, como está en 2 Corintios 11:3 y Apocalipsis 12:19. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué nos asegura este pasaje? Asegura a los creyentes que todos los que se consagren a Cristo experimentarán la resurrección de los muertos en el momento de su segunda venida. Y los lectores de Pablo no debían albergar dudas en cuanto a la resurrección. Y él argumenta que la resurrección es tan real como Jesucristo, quien vivió, quien murió, quien resucitó de los muertos. Y todos estos hechos históricos que ocurrieron unos pocos años antes de que se escribiera la epístola de 1 Corintios. Y además el apóstol Pablo ofrece un doble argumento. Adán trajo la muerte, pero Cristo trae la vida. Y al argumentar esto, el apóstol reconoce la realidad histórica de Adán, de Jesús, de la segunda venida, de la muerte, como también de la resurrección. Para el apóstol Pablo y para la iglesia del Nuevo Testamento, el pecado de Adán y Eva y la muerte que vino como consecuencia no eran alegorías, eran hechos históricos. El pecado es real, no es una ilusión. Y nuevamente el apóstol Pablo respalda la historicidad de la narrativa de Génesis 3 en 2 Corintios 11:3, cuando dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol no ve la serpiente como un mito, sino como un instrumento histórico a través del cual Satanás engañó a Eva. Y Pablo no hace diferencia histórica entre Cristo, Eva y la serpiente. Y asimismo, en Romanos 5:12 al 19, el apóstol Pablo argumenta que la entrada del pecado en este mundo es un hecho histórico, introducido por la desobediencia de personas reales, y asimismo se logró la salvación del pecado en la historia por la persona de Jesús. Es decir, para el apóstol Pablo, nada de lo que hay en Génesis o en el Nuevo Testamento es un mito. El pecado, la serpiente, la justicia, Adán y Eva, Cristo, Satanás, la salvación y la resurrección, todos son reales. Y a esto le debemos agregar la escena dramática en el Apocalipsis, donde se iguala a la serpiente
con el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, en Apocalipsis 12:9. Y no tenemos base para negar la historicidad de los eventos que hicieron caer a la raza humana en el pecado. Ni tampoco podemos categorizar esos eventos como mitos o de irrelevancia prehistórica. El segundo factor es un acto responsable, porque el acto que cometieron Adán y Eva al comer del fruto prohibido fue realizado por voluntad propia y ejecutado bajo su responsabilidad. Se les había dicho claramente a Adán y Eva que no debían comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal, porque el día que de él comieres, dice Génesis 2:17, ciertamente morirás. Como está en el texto hebreo, muriendo, morirás. Así que la elección estaba delante de ellos en forma muy clara: obediencia a su creador o a algún otro. Y esencialmente la prueba no estaba en comer de un fruto en particular. No. Estaba en elegir obedecer o desobedecer a Dios. Porque la prueba de Adán y Eva era necesaria para probar su amor y lealtad a Dios y permitirles crecer y madurar en carácter. Si hubiesen resistido exitosamente la tentación, el resultado habría sido la vida y la felicidad eterna. Pero cuando nuestros primeros padres eligieron el fruto, ejercieron en forma clara y responsable su libre albedrío, que era también un regalo de Dios. Y nadie, ni siquiera Satanás, los obligó a tomar esa decisión. De su propia y libre voluntad eligieron desobedecer a Dios y aliarse con Satanás. Como tal, fue un acto del cual eran totalmente responsables, y no se podía responsabilizar a Dios por el acto de desobediencia y por su decisión de rechazar a Dios. Fue un acto de rebelión voluntaria y deliberada. En eso consistió su pecado. Tercer factor: un acto espiritual y moral. Comer del fruto fue para nuestros primeros padres mucho más que un inocente experimento de su curiosidad. Fue el fracaso de una prueba espiritual y moral. Y el propósito creativo de Dios al traer a Adán y Eva a la existencia fue que su gloria se manifestara y que la relación divino-humana pudiera ser una posibilidad real. Y esta gloria no se debe manifestar, ni esta relación puede existir y madurar sin una relación sólida, probada, moral y espiritualmente. Por moral y espiritual quiero decir dos o más personas que se relacionan la una con la otra en el nivel más alto posible de confraternidad, en el cual todas las partes obran desinteresadamente en beneficio de los demás. Y podemos llamar a esto el pacto de la confraternidad. Y Dios ya ha mostrado cuán desinteresado es al crear a Adán y Eva a su propia imagen y a confiarles el dominio sobre el orden creado. Lamentablemente, Adán y Eva fallaron en la prueba. Eligieron no vivir desinteresadamente según el requisito divino, y a la primera oportunidad
trasladaron su motivación interna de rebelión a un acto externo de desobediencia al comer del fruto prohibido. Cedieron ante la tentación más grande del yo, ser como Dios, ser sus propios amos en el ámbito moral como también en el ámbito espiritual, como expliqué en esta semana. Y Eva rompió la relación con Dios aún antes de tocar el fruto, porque su pecado consistió en la elección voluntaria que realizó al colocar su voluntad y su deseo por encima de la voluntad y el deseo de su hacedor. En su transgresión vemos la esencia del pecado, que era colocar la voluntad propia en lugar de la voluntad de Dios, como la ley última de la vida. Así que el pecado no se puede considerar simplemente como una falta moral, como un fracaso espiritual, como una traición momentánea, como una privación, como un acto de desobediencia. El pecado es todo esto, pero en esencia dirige al ser humano a elegir como su Dios a alguien o a algo diferente al Dios creador. Y el pecado es un sustituto espiritual. El cuarto factor es la tentación y la caída. La tentación de Adán y Eva tenía tanto un componente externo como interno. El componente externo era el árbol del conocimiento del bien y del mal. A Eva y a Adán se les prohibió acercarse al árbol y comer de su fruto. No había nada dañino ni maligno en el árbol o en el fruto. Simplemente sería una prueba de su amor y de su lealtad a Dios. El componente interno era mucho más complejo. Ponía a prueba la fibra moral y la elección espiritual de nuestros primeros padres. Es decir, tenían que elegir entre el Dios soberano o el usurpador, entre el abandono del yo o la entronización del yo, entre una vida de amor, de confianza y de obediencia a Dios, a una vida de egoísmo y de rebelión. De ahí que el pecado de Adán, como también de Eva, no radica en su condición de seres creados, sino en su intento de cruzar el límite para salirse de esa condición y llegar a ser iguales al Creador, sugerencia que la serpiente colocó delante de ellos. Y si bien Dios no creó a Adán y Eva con inclinación al pecado, sí les dio la libertad de elección. Dios los creó muy buenos y esperó de ellos una respuesta de obediencia voluntaria, gozosa, amante. Y esa obediencia debía surgir por coerción, no. Debía surgir por una elección voluntaria, porque Dios no los hizo autómatas ni robots. Además, la tentación en sí misma no fue una sorpresa para Adán y Eva, porque Dios les había hablado del árbol prohibido, del fruto prohibido y de las consecuencias de la desobediencia. Y la atmósfera
de abierta comunión con Dios y nuestros primeros padres, sin duda proveyó la oportunidad para una extensa y frecuente conversación con el Creador y nuestros primeros padres sobre el plan de Dios para ellos y para este planeta. La caída de Lucifer, el más exaltado de los ángeles, precedió a la creación de Adán y Eva. Y no es posible pensar que Dios no les hubiera advertido sobre la naturaleza impía del ángel caído y de la responsabilidad que atacara a la nueva creación de Dios. Y siendo que Dios no permite que sus criaturas sean tentadas más allá de lo que sus fuerzas pueden soportar, como dice 1 Corintios 10:13, no permitió Dios que Satanás se acercara a Adán ni a Eva en todo su deslumbrante esplendor, por lo cual el gran engañador eligió manifestarse por medio de una serpiente, que era el animal más hermoso y más inteligente en el Edén. La tentación en sí misma no es pecado. Grábese esto. Dios, quien compartió su imagen y semejanza con los seres humanos, ha dado suficiente fortaleza y poder para resistir la tentación y huir de ella, como dice Santiago capítulo 1. Dios no les dio libertad a los seres humanos para elegir aquello que degradara o destruyera esa libertad, sino para elegir el camino más elevado que la engrandeciera para la gloria del Creador y el desarrollo de los seres humanos, seres creados. Así que la responsabilidad de ceder a la tentación y pecar descansa totalmente en el individuo. Satanás tienta en muchas formas, pero su objetivo siempre es el mismo: desafiar a Dios. Para Eva, Satanás vino en la forma de una astuta serpiente, como dice Juan 8:44 Jesús, quien le preguntó: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? En Génesis 3:1. La pregunta es una invitación a dudar, a poner en tela del juicio el mandamiento de Dios. Y cuando esto sucede, el pecado ya ha echado raíz, porque antes de convertirse en un acto, se expresa en duda e incredulidad. Y al analizar la conversación entre Eva y la serpiente y la consecuencia que resultó de comer del fruto prohibido y compartirlo con Adán, se revelan todos los elementos fundamentales del pecado, que son la desconfianza en la palabra de Dios, la desobediencia, la incredulidad, la deslealtad, la rebelión, centrarse en el yo, colocar los lazos humanos por encima de la relación divina, negación de la responsabilidad moral de un acto propio, encubrimiento, vergüenza, culpa, huir de las consecuencias y el temor. El relato de la caída señala que la desconfianza en Dios precedió al acto de pecar. Ante la pregunta de la serpiente, Eva podría haber dado una contestación directa o haberla ignorado por completa, haciendo que su máxima prioridad fuera la lealtad a su hacedor.
Por el contrario, si su elaborada respuesta incluyó la posibilidad de la muerte como castigo por comer el fruto o incluso tocarlo, esto le dio al tentador la oportunidad que estaba esperando: sembrar la semilla de la duda en la palabra de Dios. Sugerir cuán arbitrario es el Señor, hacerle creer que no hay tal cosa como la muerte e instilar en ella la idea de que el Creador es muy egoísta al poner esas limitaciones a su libertad. Y después de sembrar la semilla en un terreno fértil, el tentador estuvo listo para la cosecha. Y la conversación cambió del árbol prohibido al porqué de la restricción divina, y tras la sugerencia de la serpiente, el fruto prohibido le pareció bueno a Eva, agradable a los ojos y algo codiciable, como dice Génesis 3:6. Adán y Eva comieron. Entonces sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Y de este modo, la caída reveló la paradoja del pecado. Sus ojos se abrieron, pero no para ver su inocencia, sino su desnudez. Aprendieron la diferencia entre el bien y el mal, pero perdieron el poder de permanecer del lado del bien. Obviamente, la eterna búsqueda de ser como Dios, pero ni siquiera podían vivir completamente como seres humanos. Los invadió un profundo sentimiento de culpa, de separación de Dios, de depravación, de perdición y de muerte. Es decir, Adán y Eva aprendieron dolorosa, pero seguramente, que el pecado es un amo cruel, pero también un pagador fiel, porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Que Dios nos ayude a mantenernos lejos del árbol. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Pecador Jesús buscó, sus faltas él sobrellevó, en el Calvario así murió, por ti, por mí. Un gran misterio de amor, eterno plan de salvación, que Jesucristo se encarnó por ti, por mí.
pleno perdón Jesús ganó por ti, por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió, alejados de Dios y privados de paz. Pero gloria al Señor, fuente vivo de amor, que nos lleva hasta el trono eternal. Gracia infinita de bondad, más abundante que la mar, Jesús su sangre